Bienvenidos hermanos y amigos al estudio de la palabra de Dios. Qué bueno es poder reencontrarnos y juntos estudiar la palabra de Dios para que la palabra de Dios nos moldee, nos transforme y sea lámpara a nuestro camino. Hoy día nos toca considerar Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Vamos a ver si podemos llegar hasta el versículo 9 o si no, hasta el versículo 6. Después de hablar del plan de Dios por su presencia, saber de antemano algo, hemos sido elegidos, hemos sido no solamente elegidos, sino también santificados en el Espíritu Santo. Bien, en este pasaje que nosotros vamos a considerar ahora, empieza con una expresión de alabanza. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No es la misma palabra que se utiliza en bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y continúa las bienaventuranzas. Esta palabra bendito es una expresión de alabanza. Y es por eso que el apóstol Pedro, después de deleitarse o después de escribir lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces estalla en su escrito, por eso dice bendito, bendito, una alabanza a Dios. Por eso dice, bendito el Dios y Padre. Y aquí vemos entonces en este versículo 3, vemos entonces nuevamente la mención acerca de la Trinidad. Dice, bendito el Dios y Padre, es nuestro Padre. Y nosotros también tenemos que cambiar nuestra perspectiva de la vida y a la herencia que nos tiene preparada. Lo que Pedro quiere hacer es que los expatriados no se fijen en la situación que están viviendo. Es difícil, es fuerte, es iniciar una nueva vida en diferente lugar, pero quiere que la mirada esté puesta en el Señor Jesucristo. Y aquí vemos una experiencia distinta. Y como Dios el Padre, entonces de nuestro Señor Jesucristo se menciona. Por haber nacido de nuevo, como dice, según su grande misericordia nos hizo renacer. Pero su misericordia, alguien o muchas personas piensan que Dios no existe, que no hay tal cosa como Dios, pero sin embargo, Dios alcanza su misericordia al hombre para que el hombre tenga la posibilidad del perdón y también gozar de la vida eterna. Entonces vemos aquí que el apóstol Pedro está diciendo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, dice la Escritura. Y es por eso la alabanza de Pedro, porque nos ha hecho nacer de nuevo, como dice Juan capítulo 3 versículo 5 y 2 Corintios 5 17, y por adoptarnos como hijos suyos, como dice Gálatas 4 5 y Romanos 8 15. Así que el apóstol Pedro expresa su alabanza a Dios
por el renacer, y para ese renacimiento nos da una esperanza viva. Pero ¿quién nos hace renacer? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Y Él entonces toca nuestra vida y somos parte de la familia de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Nuevamente se menciona a la Trinidad en este versículo. Y dice que nos hizo nacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahora bien, nos ha hecho renacer, nacer de nuevo. Por ejemplo, este renacer lo tenemos en Juan 3, del 3 al 8, Colosenses 12, versículo 13, y todo esto es por el Espíritu Santo, como hemos mencionado hace un instante. Pedro menciona que nosotros tenemos una esperanza viva. No es una esperanza etérea o que desaparece. Vamos a ver cómo es nuestra herencia. Dice el versículo 3, el versículo 4, perdón, dice que nuestra herencia es incorruptible. Vale decir que tiene una duración ilimitada. Nada puede afectar esta herencia. Pero también dice incontaminada, que quiere decir que debe ser pura y nada puede manchar esta herencia. Y por último también dice inmarcesible, vale decir que no se marchita, siempre estará dando vida. Ahora, y todo esto está reservada, dice, reservada en los cielos para nosotros. Está reservada. O sea, está en un lugar donde Dios está, donde nuestro Señor Jesucristo está, donde el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros está bien cuidada. Está súper cuidada. Esa herencia que está reservada, está como que está guardada para cada uno de nosotros. Entonces, pero todo esto basado en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay versículos en la Biblia que dan testimonio de este hecho. Lucas 24, versículos 6 y 7, Juan 11, 25 y 26, 1 Corintios 15, 3 y 4, Hebreos 13, versículo 20 hasta 22. Nos llena entonces de esperanza, ya que la muerte no ha podido con nuestro Señor Jesucristo. Y esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como Él mismo lo dice, será aplicado a nosotros. Resucitaremos en Cristo o estaremos dejando este lugar para encontrarnos en las nubes con nuestro Señor. Versículo 5 dice, para que seamos guardados, dice, en que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Guardados, que significa protegidos por el poder de Dios. Dice, sois guardados, sois protegidos por el poder de Dios. Y dice, como dice Filipenses 1:6, permítame leerlo rápidamente, hay muchos textos. 1:6 dice,
estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo también hace mención en Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. La única forma de vivir la vida cristiana es por el poder del Espíritu Santo. Entonces aquí nosotros encontramos entonces para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestado en el tiempo postrero. Y el apóstol Pablo va a entrar en el versículo 7 a ciertas contradicciones, no contradicciones, sino a ciertos contrastes. Sin embargo, en el versículo 6 dice, en el cual vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, llegamos a, algunos dicen que el versículo 6 es la clave de este capítulo. Entonces, Pedro menciona que el sufrimiento se produce a través del sufrimiento, la regeneración, la resurrección en Cristo, pero Pedro menciona que el sufrimiento y la seguridad del creyente para producir gozo en la persona que está sufriendo, en este caso los expatriados del Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Asia y de Bitinia. Pero nosotros también, si estamos pasando por el sufrimiento, entonces va a producir en nosotros ese gozo. Si estamos siendo probados por el Señor Jesús. El apóstol nos da razones para soportar las pruebas. En primer lugar, que no duran, es de poco tiempo de duración. Y en segundo lugar, nuestra vida debe estar mirando a Dios, porque tenemos una grande y hermosa herencia que está reservada en los cielos. En Hebreos, Dios nos prueba también a través del sufrimiento. Santiago dice que las pruebas provienen de Dios. El apóstol Pablo también dice que hay que pasar por diversas pruebas. No somos nada hasta que el Espíritu Santo comienza a obrar en nosotros. Hay mucha gente que está esforzándose, trayendo más y más riquezas y más riquezas. Sin embargo, si el Espíritu Santo no está morando en nosotros, entonces estamos siendo pobres en el Señor. Versículo 7 dice, alegráis para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perecedero prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pero en el versículo 6 nos habla de estos contrastes de alegrarse y ser afligidos. Entonces, ¿qué produce el gozo? ¿Qué produce la alegría? ¿No es cierto? Como dice el versículo 6, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, el cual vosotros os alegráis. Os alegráis. Ese gozo que no se puede describir simplemente con estas palabras. Bueno, hasta aquí nos ha ganado el tiempo, pero luego estaremos viendo el versículo 7 al versículos más adelante. Así que, hermanos, continuamos entonces en el estudio de la palabra de Dios. Que Dios nos guarde a cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga a ustedes.